Muy buenos días, jóvenes estudiantes del Colegio Particular Albert Einstein. Quien les habla es el profesor Marcos. Como ya ustedes saben, soy el encargado del área de comunicación y conmigo vamos a llevar los cursos de razonamiento verbal, comprensión de textos y comunicación como tal. ¿De acuerdo? Como ya habíamos anticipado en el grupo de WhatsApp, para el día de hoy teníamos una sesión de razonamiento verbal. Esta clase va a ser interactiva, como ya se les ha explicado, a sus papás y a ustedes personalmente vía teléfono. A ver, entonces, la sesión de hoy es para segundo y tercer grado de secundaria. Hoy estamos 20 de abril del 2020, ¿cierto? Perfecto. Listo. Y pues bien, vamos a adentrarnos al tema que hoy nos llama a atender, ¿sí? Muy bien, el tema para el día de hoy es clasificación de palabras según su semántica. Dice ahí clasificación de palabras según su semántica, ¿de acuerdo? Clasificación que quiere decir separación de palabras, ¿verdad? O separación solamente. Ahora dice la segunda parte según su semántica. Quiere decir según su significado. ¿De acuerdo? En realidad hay muchas más clasificaciones de palabras, así como según su acento, según la abundancia de su significado. Entonces, pero en esta ocasión solo vamos a abordar la clasificación de palabras según su semántica. ¿De acuerdo? Y solo vamos a abordar 5 palabras que están dentro de esta clasificación. Y básicamente vamos a tratar el día de hoy de solo 3. ¿De acuerdo? Muy bien. Para eso he hecho un cuadro aquí para que ustedes puedan graficarlo en su cuaderno de manera que ustedes lo van a entender mucho mejor. ¿De acuerdo? Perfecto, entonces. La clasificación de las palabras según su semántica es la clasificación, chicos, de las palabras según el significado que cada una de estas palabras posee. Por ejemplo, seguramente algunas veces han escuchado equivocarse a hablar a algunas personas. Por ejemplo, cuando dicen saltar, dicen soltar, ¿no es cierto? Por ejemplo, cuando dicen llama, también dicen otra llama. Por ejemplo, apaga esa llama. Y otro dice, llama por tu celular. Entonces, y otros dicen también, aquella llama me da mucha lana. Entonces, para diferenciar esto es que sirve la clasificación de las palabras según su semántica. ¿De acuerdo? Listo. Entonces vamos a entender aquí la agrupación de las palabras que yo he hecho. En este caso hemos hecho 5 palabras. ¿De acuerdo? La primera palabra parónima, la segunda homógrafa, la tercera homófona, la cuarta sinónima y la quinta antónimas. Seguramente ustedes ya están familiarizados con este tema y pues va a ser fácil de comprender, ¿de acuerdo? Para eso hemos puesto aquí en el cuadro algunas características que poseen cada una de estas palabras. Características en cuanto a pronunciación, características en cuanto a escritura, características en cuanto a significado y un ejemplo de cada una de estas palabras. ¿De acuerdo? Perfecto. Entonces, vamos a ir por la primera palabra aquí. La primera palabra es las palabras parónimas, ¿no es cierto? Muy bien, chicos. Las palabras parónimas, como bien dice ahí su nombre, parónimas. Onoma significa nombre o en este caso vamos a decir palabras. ¿Qué quiere decir? Par de palabras. Y para tal efecto de comprender qué cosa es una palabra parónima es aquella palabra cuya pronunciación es qué cosa. La pronunciación
es parecida, la escritura también llega a ser parecida, el significado llega a ser diferente. Y vamos a poner posteriormente un ejemplo, ¿de acuerdo? Listo. Tenemos entonces la palabra parónima. ¿Qué hemos dicho? Las palabras parónimas tienen una pronunciación, ¿qué cosa? Parecida. Vamos a poner aquí, parecida. Las palabras parónimas, aparte de tener una pronunciación parecida, tienen una escritura también parecida, vamos a decirlo así, porque a partir de la pronunciación es que la escritura se da, ¿verdad? La escritura también es parecida, vamos a poner. Listo. Aparte de que las palabras parónimas tengan una pronunciación parecida, una escritura parecida, el significado, sin embargo, ¿qué cosa va a ser? El significado va a ser diferente. Va a ser un par de palabras cuyo significado es diferente. Por ejemplo, vamos a poner aquí un par de palabras parónimas, ¿de acuerdo? Tengo aquí sorteo, guión, vamos a poner sondeo. Si nos damos cuenta, efectivamente cumple estas características. Sorteo y sondeo son palabras parónimas porque su pronunciación es parecida, su escritura también es parecida y el significado, sin embargo, es diferente. Un sorteo, ¿qué cosa es? Una rifa, ¿verdad? Algo que se echa a la suerte, ¿de acuerdo? Y un sondeo, ¿qué cosa es? Un sondeo es el conteo de algo, ¿de acuerdo? Es el conteo que se hace sobre algunas cosas, puede ser personas, objetos, lo que sea. Muy bien, ¿se entiende entonces qué cosa es una palabra parónima? ¿De acuerdo? Pasemos a la siguiente palabra. La palabra homógrafa. Las palabras homógrafas. Vamos a deslindar el significado de esta palabra. Grafa viene del término etimológico grafos, que significa escritura, ¿de acuerdo? Homo significa igual, ¿de acuerdo? ¿Qué quiere decir entonces homógrafa? O palabras homógrafas son aquel par de palabras cuya escritura son iguales. Y al tener una escritura igual, la pronunciación también va a ser igual. Sin embargo, el significado va a ser totalmente diferente. Vamos a poner aquí, entonces, la palabra homógrafa. La pronunciación, ¿qué cosa es? Hemos dicho igual. Vamos a poner aquí igual. La escritura es, como hemos dicho, homo es igual, grafos, escritura. Entonces es la escritura igual. ¿Listo? Y hemos dicho que a pesar de que la pronunciación y la escritura de una palabra homógrafa sean iguales, el significado, ¿qué cosa va a ser? Diferente. ¿Listo? Ponemos ahí diferente. Por ejemplo, vamos a poner aquí algo que es común, ¿no es cierto? Vamos a poner aquí algo súper fácil, ¿ya? Sol, guión, sol. ¿Cumple las características? Sí. Sol y sol. La pronunciación es parecida, es igual, perdón. La escritura es igual o la misma, pero el significado va a ser diferente en este caso. Pero por eso, ¿por qué sol y sol? Está repitiendo la palabra y el significado. No. Un primer sol es el sol, aquel que nos da luz en el día. Y otro sol, ¿qué cosa es? Podría ser la moneda. ¿De acuerdo? ¿Listo? La moneda que circula en el Perú para hacer compras, ¿no es cierto? Entonces, a ese par de palabras
se les llama homógrafas. ¿De acuerdo? Muy bien. Pasemos a la siguiente palabra, la palabra homófona. Homo, ya hemos dicho qué cosa es, igual, ¿verdad? Fona, esta partecita de aquí, viene de un término etimológico, fono, que significa sonido. De ahí viene la palabra teléfono, pues. Tele es lejos, fono, sonido. Sonido a larga distancia, ¿de acuerdo? Listo. Entonces, vamos a ver. Quiere decir que hay palabras que tienen un igual sonido. Eso es las palabras homófonas. Quiere decir que tiene un igual sonido. Entonces, la pronunciación, ¿qué cosa debe ser? Debe ser igual. Sin embargo, chicos, la escritura va a ser diferente. La escritura va a ser diferente y también el significado va a ser diferente. ¿De acuerdo? Listo. Aquí la única característica es que la pronunciación es igual. Ese es el detalle. Vamos a poner entonces un ejemplo de palabras homófonas. Por ejemplo, puede ser, voy a poner aquí coser, guión, coser. Si se dan cuenta, la pronunciación es igual. Sin embargo, la escritura es diferente. El significado también es diferente. ¿De acuerdo? Muy bien. Coser, ¿qué cosa significa? Coser, efectivamente, cuando tú agarras una aguja y con el hilo y empiezas a remendar tus prendas que posiblemente se hayan roto, ¿verdad? Y este coser viene del verbo cocinar, pues. Algo se está cociendo, ¿verdad? Pon a cocer las habas, pon a cocer la papa, pon a cocer el cordero. ¿Ven? Entonces, cumple las características de una palabra homófona. ¿De acuerdo? Muy bien, pasemos a las palabras sinónimas y antónimas posteriormente. Ustedes ya saben cómo es esto. Las palabras sinónimas, la pronunciación naturalmente va a ser diferente. ¿Listo? Porque las palabras sinónimas son así, ¿verdad? La escritura también obviamente va a ser diferente. Vamos a poner ahí. El significado, ¿qué cosa va a ser? Sinónima, ¿qué quiere decir? Significados iguales, ¿verdad? Palabras de significados iguales. Entonces el significado va a ser igual o parecido, según el nivel, ¿no es cierto? Vamos a poner igual o parecido. Ya ustedes lo completan. Vamos a poner entonces un ejemplo aquí de palabras sinónimas. Por ejemplo, podría ser, si yo tengo una palabra tan sencilla, bueno, puede ser una palabra sinónima, bueno, puede ser afable. Disculpen. Entonces cumple con las características de una palabra sinónima, bueno y afable. La pronunciación es diferente, la escritura es totalmente diferente, sin embargo el significado va a ser igual o parecido. Bueno es un adjetivo que determina a una persona que es tranquila, ¿verdad? Condescendiente, muy amigable, ¿no es cierto? Y afable también es una persona tranquila, amigable, ¿no? Que le gusta socializar. ¿Perfecto? Listo. Entonces, ahí tenemos el ejemplo. Vamos a la palabra antónima, ¿de acuerdo? Las palabras antónimas, chicos, cumplen unas características distintas a las palabras sinónimas, ya ustedes saben, ¿verdad? Anto significa oposición o nombre, onoma, esta parte de aquí, significa, pues, ya hemos dicho qué cosa, nombre, ¿no es cierto? Oposición a los nombres, ¿de acuerdo? Quiere decir que en este caso también la pronunciación va a ser diferente.
¿Listo? Vamos a poner ahí. La escritura también va a ser diferente. Diferente. ¿El significado va a ser igual? ¿Parecida? No, antónimo hemos dicho oposición. Entonces el significado va a ser opuesto. ¿Ven? Esas son las características de las palabras antónimas. Vamos a poner entonces un ejemplo. Si yo pongo inicuo, puedo poner su antónimo inocuo, que a la vez llega a ser, si ustedes se dan cuenta, también palabras parónimas, ¿verdad? ¿Sí? Palabras parónimas porque tiene una pronunciación parecida y se presta a confusión, ¿no es cierto? Sin embargo, como ya vamos a aprender, son antónimas también. Inicuo es un adjetivo que determina a las personas que son malas, perversas, ¿no? Algo nocivo, algo que daña. Inocuo es aquel adjetivo que determina a las personas que no hacen ningún tipo de daño, que no matan ni una mosca, que son súper buenas, ¿ya? Inocuo es algo que no hace daño, ¿ya? Y no es dañino, ¿listo? Entonces son antónimos. Aparte de ser antónimos, también son parónimas. Nos damos cuenta. Entonces, chicos, ahí tienen el cuadro que ustedes van a tener que copiar. Es súper fácil esta clasificación de palabras, ¿de acuerdo? Dibujar el cuadro y pues rellenan de la misma manera que yo he hecho. Pero como siempre les voy a decir, chicos, es mejor aprender practicando que solamente explicando la teoría. ¿De acuerdo? Muy bien, vamos a pasar al siguiente cuadro para poder hacer ejercicios de tal manera que ustedes se entienden mucho mejor. ¿Listo? Muy bien. Muy bien, chicos, entonces continuamos con parte de la práctica de lo que es la clasificación de palabras según su semántica. Para esta ocasión solo hemos optado un tipo de palabras de las cuales ustedes se van a dar cuenta, ¿de acuerdo? Vean aquí bien el cuadro, estos son los ejemplos que he puesto y ustedes obviamente van a tener que copiarlo en su cuaderno, ¿sí? Muy bien, voy a acercar un poquito más para poder resolver junto con ustedes los ejercicios que aquí se me proponen, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces dice practiquemos, ¿verdad? Practiquemos. Completa las oraciones con la palabra adecuada. Aquí yo tengo varias oraciones que están incompletas y un par de palabras entre paréntesis, las cuales yo y ustedes tienen que poder elegir cuál es la que corresponde en esos espacios vacíos. ¿De acuerdo? Muy bien, para eso hay que entender la oración. ¿De acuerdo? Muy bien, y después poder elegir la palabra que corresponda. A ver, si yo tengo, por ejemplo, en el primer ejercicio, el primer puntos suspensivos comienza en un claro de bosque. ¿Qué podría ser? Nos pone aquí un par de palabras que nosotros tenemos que elegir, ¿verdad? Listo. Tenemos las palabras apto y acto. Apto y acto, ¿qué tipo de palabras según el cuadro anterior serían, chicos? Apto y acto. Nos ponemos a pensar mucho mejor y nos damos cuenta que son palabras parónimas, ¿verdad? Porque la pronunciación es parecida, la escritura es parecida, ¿ya? El significado totalmente diferente. Una persona apta, ¿qué cosa es? Alguien que es capaz, ¿sí? Y un acto, ¿qué cosa es? Un fragmento, una escena, una pequeña escena de alguna novela o algún cuento que se haga, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuál de estas dos palabras va a ir ahí en el espacio vacío?
El primer punto suspensivos comienza en un claro del bosque. ¿Podría ser el primer acto? No, ¿verdad? Nos damos cuenta y entonces vamos a poner la segunda palabra aquí. Rellenamos. Entonces, acto. ¿Listo? Entonces, ahora sí, la oración tiene sentido. El primer acto comienza en un claro de bosque. Quiere decir que seguramente se ha grabado algo en el bosque, ¿verdad? Listo. Tenemos la siguiente oración aquí. Eh, tenemos aquí, chicos, la segunda oración. Dice, la punto suspensivo sale de la iglesia. Nos podemos a pensar qué cosa sale de la iglesia. Acá tenemos un par de palabras que también llegan a ser parónimas, ¿verdad? Porque ustedes saben que profesión y procesión se parecen en su pronunciación, se parecen en la escritura, sin embargo el significado es totalmente diferente. Entonces nos ponemos a pensar qué cosa sale de la iglesia. Una profesión, ¿qué cosa es una profesión, chicos? Una profesión es una carrera que sigue una persona después de haber estudiado el colegio, ¿verdad? Y una procesión, ¿qué cosa es? Eh, la reunión de personas que llevan en un anda a algún santo o una caminata, ¿de acuerdo? Entonces, lo normal aquí, ¿qué cosa sería? Si ustedes se han dado cuenta, claro que sí, una una procesión, ¿de acuerdo? Perfecto, vayamos aquí al siguiente ejemplo. Tenemos, tiene una, puntos suspensivos en el pie derecho. ¿Qué cosa tendrá en el pie derecho? Tenemos el par de palabras, fractura o factura. Si nos damos cuenta, también son parónimas, ¿verdad? Muy bien, entonces, ¿cuál de estas palabras sería? Fractura es el quiebre de algo, ¿verdad? La rajadura de algo. ¿Y qué cosa es una factura? Es un recibo que te dan por la compra de algo. ¿Listo? Entonces, ¿cuál sería la palabra adecuada? Ya te diste cuenta, es fractura. Vamos a poner ahí fractura. Listo. En el siguiente ejemplo dice, mi profesión, perdón, mi puntos suspensivos favorita es la de médico. Ya habíamos dicho que estas dos palabras, ¿qué cosas son? Parónimas también. Profesión es la carrera que uno sigue, ya habíamos dicho, y procesión, el grupo de personas que sigue una ruta determinada llevando algo sobre sí. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál sería la palabra adecuada aquí? Mi profesión, ¿verdad? Vamos a poner entonces profesión. Mi profesión favorita es la de médico. Entonces ya concuerda la oración y ya tienen coherencia. ¿Listo? Muy bien. Disculpen. Aquí tengo tres palabras que comúnmente se prestan a la confusión en cuanto a escritura, porque en cuanto a pronunciación no tanto, pero cuando escribimos solemos equivocarnos, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos ahí, hay y hay. Nos damos cuenta, entonces explicamos. Ahí es un adverbio de lugar. Es un adverbio que indica lugar. Ahí, por ejemplo. Pon las cosas ahí. Tu casa acá está ahí. ¿Listo? Y es con H. ¿De acuerdo? Aquí tenemos hay, que llega a ser una interjección, por ejemplo, a modo de exclamación. Por ejemplo, ay, me duele el brazo. Ay, me rompí la cabeza. ¿Sí? Listo. Es una interjección. Y tenemos el tercer hay, que es del verbo haber. ¿Ya? ¿De acuerdo? Por ejemplo, hay una procesión en la Quinta Avenida. Digo. Ah, ya, listo. Entonces, hay del verbo haber.
Entonces, pasa que a veces nos equivocamos en poner o escribir en los textos. Ya vamos a resolver los siguientes ejemplos con estos ejercicios que he puesto aquí. Ustedes se tienen que dar cuenta, ¿de acuerdo? Entonces, ahí adverbio, hay interjección o exclamación y hay del verbo haber. Entonces, tengo puntos suspensivos, un libro de física sobre la mesa. ¿Cuál de estos hay? Vamos a poner. Ah, por cierto, chicos, estos tres llegan a ser palabras parónimas, ¿verdad? Porque uno es ahí, otro es hay y otro es hay. ¿De acuerdo? Listo, llegan a ser palabras parónimas. Entonces, puntos suspensivos. Un libro de física sobre la mesa. ¿Cuál de estos hay? Claro, del verbo haber, ¿verdad? Hay, vamos a poner, chicos, a ver, disculpen. Hay, listo. Hay un libro de física sobre la mesa. Ahora tengo, es puntos suspensivos donde debes ir esta tarde. Tendría que ir ahí un adverbio, ¿verdad? El adverbio de lugar. Entonces ponemos, es ahí donde debes ir esta tarde. Entonces completa el sentido de la oración, ¿de acuerdo? Ahora tengo signos de exclamación y a continuación, dijo Sebastián cuando se lastimó la mano. ¿Cuál es la exclamación, interjección que hemos dicho? Ay, ¿no es cierto? Entonces ponemos, ay, dijo Sebastián cuando se lastimó la mano. Entonces la oración ya cobra sentido, ¿de acuerdo? Ahora tengo, esta mañana dejaste los lentes sobre la cama. Perfecto. ¿Cuál de estos hay? Vamos a poner ahí. Esta mañana dejaste los lentes ahí sobre la cama, ¿no es cierto? Entonces vamos a completar aquí, ahí sobre la cama, ¿de acuerdo? Tenemos el siguiente ejemplo. Entre puntos suspensivos, en esa tienda es donde puntos suspensivos mayores productos. Entonces tenemos que escoger cuál de estas palabras vamos a poner ahí. Entre, ¿qué cosa? Adverbio de lugar, ¿verdad? Ahí. A ver, chicos, van a disculpar. Entren ahí. ¿Listo? En esa tienda es donde, verbo, ¿no es cierto? Es donde hay mayores productos. Completa el sentido de la oración, entonces. Ahora dice en nuestro país, ¿qué cosa? En nuestro país que cumplir las leyes. ¿Cuál de estos hay? Muy bien. Hay, ¿no es cierto? Del verbo haber. Hay que cumplir con las leyes. ¿Listo? Perfecto, entonces se entiende, ¿no es cierto? Todos estos ejercicios pertenecen a las palabras parónimas, ¿de acuerdo? Pero vamos a hacer un ejercicio interactivamente con ustedes para que puedan reconocer palabras homófonas y palabras homógrafas. Las palabras antónimas y sinónimas las vamos a dejar para otra sesión porque son temas muy amplios, ¿de acuerdo? Entonces vayamos al chat para poder interactuar entre todos. ¿Listo? Entonces, mucha atención para las preguntas que yo les voy a hacer y resuelva rápidamente en el chat. Ok, vamos entonces al chat.